En una habitación bien decorada, alguien dice que parece que hay muchas cosas sucediendo y que las cosas se han vuelto más ocupadas en comparación a cuando él estaba sentado. Frente a él, Hangrae Nim pregunta qué lo ha traído hasta el Palacio Rojo, llamándolo vicegeneral Chong, el cual responde que habló con los funcionarios públicos, pero se frustró y salió corriendo. Sintiéndose familiar en este lugar, al haber trabajado mucho tiempo. Este hombre resulta ser el vicegeneral Chong Seotae, quien comenta que esta vez los demonios han estado causando un gran alboroto y le pregunta a Hangrae qué piensa al respecto, el cual responde que la mayoría ya fueron eliminados, a lo cual el vicegeneral está de acuerdo, diciendo que los guardias debieron pasar por un momento difícil. Bebe el vino de un trago y dice que es impensable que vengan demonios de la montaña blanca del norte y que seguramente se debe a que la energía del dragón celestial ha disminuido. Hangrae no responde y el vicegeneral dice que eso es algo de lo que la princesa Ajian debe encargarse. Hangrae le dice que él pertenece al palacio principal, entonces que lo hizo venir al Palacio Rojo, a lo que el general le pregunta si lo está tratando como un invitado no deseado y que de pequeño tenía un lado más amable, lo que Hangrae no sabe responder. El vicegeneral continúa diciendo que se discutió en el consejo, sobre el guerrero del que informó, lo cual despierta el interés en Hangrae. De esta manera, el vicegeneral sigue diciendo que vino a verlo para que supiera del insensato chico del Palacio del Sabio Blanco, del cual escuchó que acabó con 100 monstruos demoníacos en una noche, preguntando si era verdad. Hangrae recuerda aquel día, donde dio instrucciones a sus hombres de que tuvieran como prioridad el encontrar al príncipe heredero y ordena comenzar a buscar por el pabellón de la Gran Armonía. En ese momento, una mano ensangrentada aparece desde el borde del acantilado. Esta figura sorprende a Hangrae, quien resulta ser Taipong, quien estando ensangrentado, cargó a la noble consorte y a la jefa de sirvientas en sus hombros. Tan pronto como terminó de escalar, Taipong cae al suelo desmayándose, a lo que Hangrae Nim da la orden de llamar a un curandero rápidamente. Hangrae se queda impactado al ver el cuerpo de un demonio gigante de nivel intermedio cortado limpiamente por la mitad. En el presente, el vicegeneral le dice que ese tipo parece bastante hábil pero no lleva el uniforme del Palacio Rojo, preguntándole a Hangrae si ha abandonado sus deberes, lo cual él responde diciendo que ya habló con él antes y simplemente no era alguien adecuado para traer al Palacio Rojo. Estando su enfoque en proteger el Palacio del Sabio Blanco y termina diciendo que Taipong posiblemente se retirará del Palacio del Sabio Blanco por su cuenta cuando sea el momento adecuado. El general dice que de cualquier manera salvó a la noble consorte Hayeon y dado que había eliminado a bastantes demonios, el rescate del príncipe heredero avanzó con rapidez. Él le sugirió al consejo que deberían darle una recompensa apropiada, pero los funcionarios del palacio principal estaban en contra, a lo cual Hangrae pregunta si es porque es del clan de la Flor Nevada, lo cual el vicegeneral confirma, diciendo que el crimen de intentar pisotear al emperador una vez, incluso si pasan generaciones, no es fácil de olvidar y confirma con Hangrae si reconoce el nombre de Imun. Seol Imun fue el patriarca del clan de la Flor Nevada y en un día lluvioso, la imagen de él caminando solo por la puerta principal con una espada en la mano, esa escena está grabada en la memoria de los altos funcionarios del Palacio Cheongdo. La habilidad con la espada de Taipong les debe recordar a la de Seol Imun, siendo eso lo que significa estar encadenado por una familia traidora, concluyendo eso el vicegeneral. Pero aún así, recalca que no se rindió para conseguir una espada de la gran estrella y un poco de dinero, también dándole el título de guerrero oficial, así que cuando surja la oportunidad, podrá ayudarlo a elevar su estatus más adelante. Hangrae recuerda el lema de Taipong de trabajar menos y ganar más y termina pensando que ese chico tomó el camino incorrecto. De regreso al Palacio del Sabio Blanco, Taipong le pregunta a Jeonri si su hermana todavía está en reposo, la cual confirma diciendo que escuchó de la doncella del Palacio del Dragón Celestial, que hablaba con otra persona, que dijeron que su vida no corre peligro, por lo que debe estar bien, a lo que Taipong solo dice que entiende. Jeonri nota su respuesta indiferente y comenta que aunque su único pariente consanguíneo está herida, no parece preocupado, pensando que estaría más angustiado.
A lo cual Taipong responde que se conocen bastante bien después de vivir juntos durante más de 10 años y sabe que su hermana no es del tipo que muere fácilmente. Aunque interiormente piensa que ya sabe que ella no morirá, dado el contenido de la novela Canción del Dragón Celestial. Y al igual que en la novela, Seoyan fue rescatada más tarde que el príncipe heredero, así que no recibirá el gran mérito de salvar al príncipe. Él continúa pensando que el príncipe heredero Hyun-won se encontraba en un estado cercano a la muerte, así que sus recuerdos de Seoyan probablemente son débiles y ya que la chica que vio fue a través de recuerdos vagos, como una fantasía en un estado moribundo, él debió haberse sentido atraído aún más por ella. Y cuando sus recuerdos se vuelvan claros, sentirá como si hubiera sido obra del destino y la deseará aún más. Desde la perspectiva de Taipong, sigue siendo una lástima, pero dada la personalidad de Seoyan, probablemente aceptará eso con una sonrisa, ya que no lo hizo esperando alguna recompensa por realizar buenas acciones. Taipong piensa que ser la señora del palacio definitivamente no es algo que cualquiera puede hacer. Jeonri exclama de repente al ver la espada de la gran estrella, que recibió como recompensa. Al intentar levantarla, ella comenta lo pesada que es. Tras lo cual Taipong le dice que no levante la espada o se lastimará ya que es bastante pesada, pero Jeonri se ríe y le pregunta si cree que ella no puede manejar algo así. Al no ver otra manera, Taipong usa su carta del triunfo y le dice que es una espada costosa, a lo que Jeonri se queda en silencio, antes de que Taipong le recuerde que una vez rompió un jarrón en el palacio principal. Tras escucharlo, su cara se pone pálida y coloca suavemente la espada en el suelo, antes de sentarse dócilmente junto a Taipong, diciendo segundos después que pensándolo mejor, le da rabia, ya que él le habla como si fuera menor, pero trata a Seoyan como una respetada dama. Ella le pregunta por qué la trata tan casualmente, a pesar de que ella es un año mayor que Seoyan, además de ser también una sirvienta oficial. Taipong le da una mirada agotada y ella le insta a llamar la hermana mayor Jeonri. Él le pregunta qué está diciendo y ella intenta persuadirlo para que la llame de esa manera, a lo cual él le pregunta qué sentido tiene eso y ella se decepciona, antes de admitir la derrota y decirle que no podía esperar nada de él. Se da vuelta para irse y le dice que debe ir a doblar las mantas y que la llame cuando sea la hora de cenar, a lo que él está de acuerdo, mientras piensa que cambió de tema muy rápido. Tan pronto como Jeonri sale por la puerta y desaparece de su vista, ella reaparece rápidamente con una expresión oscurecida. Él pregunta por qué lo está haciendo preocupar de nuevo y ella le dice que acaba de escuchar que la noble consorte del Palacio del Ave Bermellón ha llegado al Palacio del Sabio Blanco. Esta noticia dejó estupefacto a Taipong, quien solo pudo hacer una mirada en blanco, mientras cuestiona una vez más lo que acaba de escuchar. Un poco más tarde, la noble consorte se reúne con Taipong y le dice alegremente que se ve saludable, como se esperaba de su físico fuerte que lo ayudó a recuperarse rápidamente. Taipong y Jeonri se arrodillan respetuosamente en señal de saludo, luciendo decaídos. Jeonri le da una mirada interrogativa con el rostro pálido a lo que Taipong permanece en silencio. La princesa dice con sarcasmo que él era un hombre que en la montaña blanca del norte decía lo que quería, pero ahora se ha vuelto muy reservado, incluso inclinando la cabeza profundamente. Seguido le dice que si le molestan todos los sirvientes observándolo, les dirá que se retiren. Él le pregunta si eso estaría bien, a lo que ella responde si cree que necesita alguna escolta, tras lo cual se ríe. En ese momento recuerda sus modales y se detiene avergonzada, mirando a sus sirvientas y disculpándose por su actitud. Ella se dirige a su jefa de sirvientas y le dice que tendrá una breve conversación con el salvador de su vida, por lo que deben esperar en la entrada del Palacio del Sabio Blanco. Una sirvienta intenta intervenir, pero la jefa de sirvientas le dice que ya que Jeonri está presente, debería estar bien dejarlos solos, tras lo cual se retiran. Jeonri le pregunta en voz baja si él no valora su propia vida, a lo que Taipong responde que necesita organizar sus pensamientos ya que puede ser lo que piensa. En ese momento, la noble consorte se vuelve hacia ellos, sobresaltándolos, y les dice que vino por 2 razones al Palacio del Sabio Blanco sin avisar.
La primera es que quería verificar si su cuerpo se había recuperado, ya que gracias a él, ella sobrevivió, así que al menos ella debía hacer el esfuerzo de agradecerle personalmente. Taipong responde diciendo que si lo hubiera llamado, él mismo habría ido al palacio del ave Bermellón con gusto, ya que los pasos de la consorte son demasiado valiosos para moverse solo por un guerrero de tercera clase. Ella sonríe contenta y le dice que también sabe decir halagos cuando la situación lo requiere, no siendo una mala sensación. Él responde que no es un halago y ella le dice que aunque no se dé cuenta, es bueno con las palabras, además le pide que desde ahora le enseñe esgrima, siendo esa su segunda razón para verlo. Taipong se confunde y le pregunta qué quiere decir, a lo que ella explica que la esgrima de los guerreros del palacio Cheongdo está llena de miedo, sin embargo, la espada de él tiene espíritu. Y ya que él mismo dice que no desea el éxito, ella le entregará algo más a cambio, y aunque todavía no tiene pensado nada claro, ella puede darle muchas cosas. En ese momento, Taipong la interrumpe y le dice que enseñarle la espada podría ser un poco complicado, lo que confunde a la consorte y les dice a ambos que desde el inicio sintió que algo le ocultaban, sorprendiéndolos. Ella se acerca a Taipong, mirándolo a la misma altura y le exige que le cuente lo que le oculta, ya que ella podría ayudarlo. Taipong y Jeonri se miran fijamente en silencio, antes de finalmente decir de forma vacilante, la verdad. Tras unos minutos, Lady Hayeon estalla en una fuerte risa, diciendo que si se trata del afecto de la noble consorte Sukbi, sin duda sería un desastre. Taipong responde que es un asunto serio para él, a lo cual Hayeon le da la razón y le dice que no se lo tomará a la ligera. Ella se acerca y se sienta a su lado, sorprendiendo a ambos y les dice que la situación fue más divertida de lo que esperaba, así que perdió la compostura y se disculpa. Ambos sirvientes inmediatamente cambian de posición, arrodillándose a sus pies. Hayeon les dice en un tono abatido que no tienen que colocarse en esa posición solo por el estatus. Luego cambia de tema diciendo que se preguntaba por qué dudaba en enseñarle esgrima y le pregunta si cree que desarrollará sentimientos por él y si pensaba que no iba a poder tener un buen juicio. Tras eso, con una sonrisa, le dice que tiene un inesperado e inflado sentido de egocentrismo, y que la princesa Sukbi es muy joven, por lo que su juicio no es perfecto, a lo que seguido se ríe, mientras dice que hace tiempo que no se ríe de esa forma. Taipong siente un impacto y piensa que sus palabras son ciertas y que se estaba considerando demasiado bueno, preguntándose por qué no consideró eso. Ella continúa diciendo que ciertamente podría ser difícil desde su perspectiva, por lo que vigilará de cerca el Palacio del Dragón Azul y controlará la situación, así que ella sonríe y le pregunta si podría considerar enseñarle esgrima, a lo que Taipong se siente impactado, pensando que hay un halo detrás de la noble consorte, siendo tan brillante que apenas puede verla. Él se inclina y le dice que es la persona que ha salvado su vida y no al revés. Ella vuelve a reír y le dice que notó lo desesperado que estaba y que ahora se puede considerar terminado el asunto y se va diciendo que enviará a alguien la próxima vez. Taipong se inclina mientras ella se va con sus sirvientas. Tras eso, Jeonri lo llama nerviosa y él la mira, antes de abrazarse y decir alegremente que sobrevivieron y ahora son libres. Él piensa eufórico y llorando que todas las crisis se han acabado y que es libre, apareciendo el mensaje de que sobrevivir en una novela de fantasía romántica ha sido completado. En la noche, en el palacio del ave Bermellón, sentada a la luz de la luna, la noble consorte Hayeon con una sonrisa tranquila piensa que se acerca la primavera y que espera que pronto haga más calor. En ese momento, la jefa de sirvientas le dice que hace mucho frío afuera, pidiéndole que entre, a lo que Hayeon está de acuerdo. Mientras se levanta, se pregunta que aunque la razón para vivir no sea grandiosa, si está bien para ella estar tan feliz de estar viva, solo por poder contemplar en silencio la luna. Ella recuerda a Taipong y piensa que él ha debido vivir de esa manera. Tras lo cual se sonroja profundamente al pensar en él. La jefa de sirvientas la llama confundida y ella le dice que se le han enfriado los pies, así que hay que entrar rápido. Ella agacha la cabeza y se vuelve a sonrojar, mientras piensa que lo está pensando demasiado. En cierto día,
Taipong informa al anciano sabio blanco que ya no hay arroz, a lo que el anciano le dice que esto no es propio de él y que se suponía que él era el encargado de los suministros, a lo que Taipong duda en responder, pero finalmente dice que Jeonri no pudo contener su frustración y terminó cocinando por sí misma y echó todo a perder, apareciendo Jeonri en un recuerdo gritando que ya no lo puede soportar. Taipong continúa diciendo que ella es una sirvienta que ni siquiera puede cocinar, así que se pregunta qué debe de hacer. Él abre una puerta corrediza, y aparece Jeonri sentada con las manos en alto y haciendo pucheros con lágrimas en los ojos, tras lo cual intenta protestar diciendo que no es gran cosa. El sabio blanco dice que entonces tendrán que comprar arroz en las afueras del palacio por un tiempo, a lo que Taipong dice que él irá a comprarlo, mencionando que recibió un poco de dinero como recompensa la última vez, así que se siente cómodo usándolo, a lo que el anciano le dice que también lleve un poco de dinero extra del cofre de la habitación interior, a lo que Taipong está de acuerdo. Él coloca su espada en la cintura y sale del palacio, mientras piensa que ya es primavera, siendo la número 16, pero la primera para Taipong siendo un guerrero oficial. En el mercado exterior, pasando por varios puestos, Taipong está acompañado de Jeonri quien suda profusamente mirándolo en silencio y luego exclama que si él suspira tan profundamente, solo la hará sentir incómoda. Él no responde, así que ella continúa diciendo que lo siguió hasta aquí al sentir culpa, así que no debería quejarse más, a lo que él aparta la mirada de ella. Por su parte Taipong piensa con expresión ensombrecida que suspira así por la razón de que el proceso para salir del palacio es increíblemente complicado. Siendo el palacio tan absurdamente grande que cuesta 1 hora cruzarlo para solo caminar, habiendo a lo largo del trayecto controles físicos y verificaciones de identidad. Y tras pensar en tener que cargar un pesado costal de arroz de regreso, hace suspirar a Taipong. Aún así, dice que es reconfortante estar fuera del palacio por primera vez en mucho tiempo, a lo que Jeonri tartamudea estando de acuerdo. Al mirar los alrededores, Taipong dice que ha estado pacífico desde el cumpleaños del príncipe heredero, a lo que Jeonri está de acuerdo y se pregunta si la noble consorte Hayeon usa su influencia, considerando que el asunto de la noble consorte Sukbi se calmó. A lo que Taipong dice que quizás todo fue un malentendido de su parte, mientras piensa feliz y lloroso, que se siente bien el estar en paz y quiere vivir así hasta el día de su muerte. En ese momento Jeonri cambia el tema, preguntándole si se había enterado de las últimas noticias, diciendo que escuchó de algunas sirvientas que hay una razón para que la selección de la noble consorte del Palacio de la Tortuga Negra se retrase. Él pregunta qué quiere decir y ella continúa diciendo que después de ese complicado proceso de selección, se eligió a una persona para el puesto de la noble consorte del Palacio de la Tortuga Negra, pero ella huyó diciendo que no quería hacerlo, así que tienen que empezar el proceso de selección desde el principio. Ella hace una expresión extraña y molesta, diciendo que los funcionarios tenían esa expresión, a lo cual Taipong se echa a reír. Ella se detiene y le dice que le sienta mal que se burle ya que es una imitación y él le pregunta si no dijo que era igual, a lo que ella acepta, pero le dice que no es la misma y él se queda en silencio, haciendo que ella le pida gritando, que le diga que no es la misma y él le dice que si reacciona así solo le hará pensar que se parece a ellos. Jeonri al final cambia de tema, diciendo que hay todo tipo de personas en el mundo, sin poder creer que exista alguien que huya, evitando la posición de ser dueña de todo el Palacio de la Tortuga Negra. Y continúa diciendo que ella también quisiera al menos una vez, vivir como dueña de un enorme palacio, a lo que Taipong dice que debe tener sus razones y que no sirve de nada envidiar a las personas en posiciones superiores. Ella está de acuerdo y dice que ahora está en una posición donde tiene que ir ella misma a las afueras del palacio a comprar arroz. A lo que un enfadado Taipong le dice que es su culpa por ser una idiota, haciendo que una asustada Jeonri se disculpe. Taipong piensa que había escuchado que la consorte principal aún no había sido seleccionada, además de que no faltaba mucho para que comience la historia de la novela, sin poder creer que el puesto aún estaría vacío. Seguido piensa que ya no quiere seguir involucrándose con las nobles consortes e ignorando los encuentros con Sukbi y Hayeon, realmente no quiere involucrarse con las consortes del Palacio de la Tortuga Negra y el Tigre Blanco.
Así que se recuerda que mientras sea tutor de esgrima de Hayeon y le recuerde mantener a raya a las demás, él no debería tener problemas. Él mira al cielo y piensa una vez más, que todo ha sido pacífico hasta ahora, disfrutando tranquilamente del clima despejado mientras cuida el palacio del sabio blanco, siendo unos días tranquilos. Entonces aprieta el puño feliz y dice que eso sí que es vida, haciendo que Jeonri le diga que es el único de buen humor. La escena cambia al Palacio del Dragón Azul, donde un instructor dice que ya no hay nada más que pueda enseñar, recibiendo el silencio de Lady Sukvi, tras una respuesta de que no aprendió nada que pueda ser considerado impresionante. El hombre hace una reverencia mientras el sudor le cubre el rostro y le pide que busque la guía de alguien que sea mucho más competente que él, ya que él no está en posición de afirmar ser su maestro, porque su nivel aún es demasiado inferior. Ella pregunta confundida si no es el más hábil en el arte taoísta proveniente de la montaña Yane, lo cual él admite dudoso, diciendo que regresará a la montaña Yane a continuar con su entrenamiento. Ella mira fijamente su figura que se aleja antes de sentarse y llamar a la jefa de sirvientas que responde a su llamado rápidamente. Sukvi le pregunta cuándo será la próxima reunión entre altos funcionarios, lo cual confunde a su sirvienta, pero dice creer que habrá una reunión en el palacio principal el próximo mes, preguntándole por qué le interesa. Sukvi no responde la pregunta y dice que en ese caso le pedirá permiso directamente al gran secretario. Su sirvienta le pregunta a qué se refiere, a lo que Sukvi sonríe y le dice que como esperaba, debería aprender el arte sabio taoísta directamente del sabio blanco. Ella camina felizmente y continúa diciendo que escuchó que es una persona tan elevada y ocupada que ni siquiera los altos funcionarios pueden tratarlo a la ligera y si el sabio blanco no puede venir, ella misma tendrá que buscar sus enseñanzas yendo al palacio del sabio blanco. Su sirvienta trata de hablarle, pero Sukvi entra en su propio mundo y comienza a hablar consigo misma, preguntándose qué tipo de horquilla debería usar y después dice que la horquilla de lirio puede parecer demasiado infantil. Tras eso se sonroja y se dice que tal vez se emocionó demasiado y que la reunión de los altos funcionarios aún no ha comenzado. Seguido se ríe mientras se sonroja y se dice que está un poco avergonzada, recibiendo una mirada preocupada de su sirvienta, quien piensa que la noble consorte Sukvi realmente está tratando de conquistar a Seol Taepong. Además de pensar que para cualquiera que la vea, ella debe parecer una linda chica emocionada, planeando una aventura fuera del palacio, pero a los ojos de Seol Taepong, debe parecer una mensajera de la muerte, con guadaña en mano, anunciando su muerte. Más tarde, durante la reunión del té, una reunión donde las nobles consortes participan 2 veces al mes, Hayeon confirma con Sukvi sus planes de visitar el Palacio del Sabio Blanco 2 veces por semana, la cual explica que originalmente un maestro taoísta iba al Palacio del Dragón Azul 2 veces por semana para enseñarle las artes sabio taoístas, pero ahora se ha vuelto difícil el seguir recibiendo enseñanzas de él. A lo que ella espera que hablen positivamente en la reunión del consejo, ya que al parecer, sus artes sabio taoístas les parecieron interesantes en la ceremonia de cumpleaños. Hayeon le dice que ella también se sorprendió mucho, sin esperar que la noble consorte Sukvi fuera tan habilidosa en las artes taoístas. Por otra parte Sukvi también la felicita, diciéndole que su esgrima la sorprendió, siendo tan rápida que apenas podía seguirla con la vista y terminó aplaudiendo sin darse cuenta. Sukvi también felicita la danza del dragón celestial, interpretada por la noble consorte del Palacio del Tigre Blanco, Hwon, quien ríe agraciadamente y le da las gracias por el halago. Tras eso, la princesa Tigre Blanco mira el cabello de Hayeon y dice que la horquilla dorada le queda bien y ha encontrado a su dueña perfecta, la cual responde que es una pieza demasiado fina para ella, mientras piensa que quería construir una relación más estrecha para crear una relación más armoniosa, pero está claro que será difícil ser amigables si tienen una mirada como esa. Seguido piensa que la consorte de la tortuga negra ni siquiera se ha presentado y la atmósfera ya es bastante incómoda, aún así se motiva pensando que empezar es la mitad de la batalla y decide sacar a relucir el tema. Mientras Hayeon cierra los ojos y se mentaliza, Sukvi la llama y le dice que escuchó que está recibiendo entrenamiento de esgrima directamente de un guerrero escolta del Palacio Sabio Blanco,
además de decirle que debe tener una razón para querer aprender de un guerrero de rango bajo. Hayeon se sorprende y cuando trata de responder, Sukbi la interrumpe, diciéndole que pasó 2 meses aprendiendo las artes taoístas de un famoso maestro de la montaña Yane, pero al final resultó no ser adecuado para ella. Así que continúa diciendo que buscar orientación es importante, pero también encontrar a un mentor adecuado para ello. Hayeon explica que el guerrero Seol tiene un nivel muy alto y es lo suficientemente capaz de cruzar espadas con ella, a lo que Sukbi le pregunta si esa es la única razón, dejando en silencio a Hayeon por unos momentos, la cual finalmente responde con una sonrisa tranquila, que si uno desea aprender sobre la esgrima, no se necesita nada más que la habilidad. Mientras que interiormente piensa que esa es la verdadera razón y no hay otros motivos ocultos. Hayeon le continúa diciendo a la noble consorte Sukbi, que buscar las enseñanzas del sabio blanco seguramente mejorará significativamente su arte taoísta, sin embargo ha escuchado que el anciano sabio blanco siempre está ocupado y rara vez acepta discípulos, a lo que Sukbi responde que ella misma se encargará de eso. Esto provoca que la habitación caiga en un pesado silencio y bajo la mirada de la jefa de sirvientas del Palacio del Dragón Azul, Sukbi dice felizmente, que la razón por la que Hayeon se preocupa de su situación es porque su corazón es benevolente y tan vasto como el océano. Hayeon internamente piensa que Sukbi es inteligente, ya que a su edad usa la táctica de golpear y correr, sin embargo se pregunta cómo alguien tan inteligente, no se ha dado cuenta de que su propio afecto podría llevar posiblemente a la muerte de Seol Taepong. Hayeon admite en sus pensamientos que cada vez que piensa en Seol Taepong, la inunda una sensación de fascinación, pero también sabe que si su fascinación toma el camino equivocado, se volverá una espada que lo mate. Por eso ella debe soportar esa fascinación, al mismo tiempo que piensa que es injusto que la noble consorte Sukbi sea la única que vaya libremente. En ese momento sus pensamientos se detienen estando sonrojada y ella se cubre la boca avergonzada. Al ver su reacción, le preguntan qué sucede, mientras ella responde que no es nada. Mientras tanto la noble consorte Sukbi le da una fría mirada, mientras piensa que aunque no lo sepa, ella puede verlo todo, viendo en Hayeon un tipo de energía roja en su pecho. Más tarde, el sabio blanco le dice a Taepong que aceptó enseñarle el arte taoísta a la noble consorte Sukbi un par de veces a la semana, ordenándole que la escolte en el camino de ida y vuelta, lo que él acepta. Taepong al pensar en la noble consorte Sukbi llora, mientras dice mentalmente que pensó que Hayeon lo ayudaría. La escena cambia y aparece Taepong escoltando a la noble consorte Sukbi y su sirvienta, tras lo cual Sukbi pregunta por qué el palacio del sabio blanco está tan lejos de su palacio y repite varias veces que caminar en silencio es aburrido, mirándolo fijamente y poniendo ojos de cachorro, mientras Taepong suda profusamente y piensa que de nuevo le está dando esa mirada. Lady Sukbi comienza a hablar, diciendo que ahora que recordaba, Taepong visitó el Palacio del Dragón Azul cuando ella estaba postrada en cama, a lo que un nervioso Taepong le da la razón, mientras ella continúa diciendo que le gustaría que al menos pretenda que la reconoce. Él le dice que un simple guerrero como él, no puede hablar casualmente con la noble consorte Sukbi, a lo que ella se sonroja y le dice que su lealtad es tranquilizadora. Al notar su ambiente avergonzada, Taepong se pregunta mentalmente si decir eso la avergüenza y ella le pregunta si recibió la caja de joyas adecuadamente, a lo que él tartamudea que sí lo recibió y le agradece. Ella continúa preguntando y le dice que escuchó que él también tuvo la fiebre divina y si él podía contarle más de al respecto, a lo que él responde que la tuvo brevemente de niño, pero se recuperó. Las preguntas de Lady Sukbi continúan, preguntándole si ha enfrentado alguna dificultad en su vida como guerrero, a lo cual él contesta que no y que está satisfecho. Taepong se anima mentalmente, diciendo que lo está haciendo bien y que no puede ser más perfecto. Después de un momento de silencio, él escucha un llanto desde atrás, haciendo que se detenga en shock, sudando profusamente. Él se da la vuelta y llama a la consorte que sigue llorando sin responderle.
Él pregunta torpemente qué sucede, a lo que ella responde con una mirada de cachorro que no es nada y continúa diciendo que él parecía más animado y enérgico cuando lo vio en el Palacio del Dragón Azul y ahora parece que es particularmente fría con ella, lo cual deja paralizado a Taepong y gritando internamente que se suponía que Lady Jaeyeon lo iba a ayudar. En otro lugar, Lady Jaeyeon piensa que en estos momentos, Lady Sukbi debe estar entrando en el Palacio del Sabio Blanco, además de que hizo una promesa, pero no pudo lograr nada. Ella llama a su jefa de sirvientas quien aparece detrás suyo y le dice que se aliste para salir, ya que tiene un lugar al cual ir, siendo el Palacio del Sabio Blanco, lo que sorprende a su sirvienta y le dice que ahora ahí está la noble consorte Sukbi, pero Jaeyeon la interrumpe, diciéndole que lo sabe, a lo que su sirvienta le dice que entiende y se preparará de inmediato. La sirvienta tras darse la vuelta, tiene una expresión oscurecida, teniendo un mal presentimiento de todo esto. En otro lugar, Seoyan se estira, mientras comenta el buen tiempo que hace, ella se seca una lágrima al pensar que ha estado postrada por mucho tiempo desde la celebración del cumpleaños del príncipe heredero e incluso después vino el evento de fin de año, sintiéndose frustrada de solo estar en el pabellón del dragón celestial. Ella también piensa que Taepong se convirtió en un guerrero oficial, pero incluso como su hermana mayor, no lo pudo felicitar, así que hoy regresará al Palacio del Sabio Blanco. En su camino, le dice a un guardia en la entrada del pabellón que debido a un error en la entrega de los ingredientes del pabellón del dragón celestial, ella se dirige a la cocina en el palacio exterior, a lo cual el guardia acepta y le dice que regrese rápidamente al palacio de las concubinas, antes del atardecer, a lo que ella acepta y le agradece su arduo trabajo. En su camino recuerda el gran problema que hubo el otoño pasado, donde Lady Sukbi desarrolló sentimientos por Taepong, causando una gran conmoción, pero más tarde recibió una carta de Jeonri, diciendo que todo se resolvió y la noble consorte Sukbi recuperó rápidamente la razón. Ella dice que es un alivio, pero inmediatamente su humor cambia al ver observándose a las dos jefas de sirvientas de los palacios del Dragón Azul y Ave Bermellón, respectivamente. Ella piensa asustada que ambas jefas de sirvientas tienen un aura imponente. En ese momento, Jeonri se acerca y la llama y Seoyan le pregunta qué está pasando. Jeonri duda un momento y luego le informa que las dos nobles consortes Sukbi y Jaeyeon están en el Palacio del Sabio Blanco, lo cual deja estupefacta a Seoyan, mientras duda de lo que acaba de oír. Un rato después, Seoyan le dice a Jeonri que en su carta decía que todo estaba resuelto, lo que Jeonri acepta, diciendo que creyó lo mismo y luego pregunta si conoce el dicho de un clavo saca a otro clavo, lo que confunde a Seoyan. Jeonri observa su entorno y luego dice que la mirada que la noble consorte Jaeyeon le da a Taepong es sospechosa, lo que hace entrar en pánico a Seoyan preguntándole qué quiere decir, a lo que una igual asustada Jeonri le dice que ella tampoco lo sabe y quisiera que alguien se lo explique. Con un humor decaído, Jeonri continúa diciendo que al principio, la noble consorte Jaeyeon dijo que ayudaría, a lo que ella pensó que podían confiar en la consorte, pero también dice que Seoyan debería haber visto su expresión cuando llamó a Taepong, mientras cenaba hoy en el Palacio del Sabio Blanco. Seoyan se cubre la cara con tristeza y le pregunta a Taepong qué diablos ha estado haciendo. En ese momento alguien llama de repente, pidiéndoles que se muevan del camino. Ambas al voltear, ven a Hangrae Nim, gritando asustadas. Hangrae al darse cuenta de Seoyan se sonroja y le dice que es la asistente de la corte que vio en el camino junto al muro de piedra detrás del Palacio del Sabio Blanco, lo que ella estando un poco nerviosa, confirma. Ella le dice que no esperaba que la recordara, mientras se inclina respetuosamente. Jeonri se disculpa con Hangrae y le dice que en estos momentos hay un invitado distinguido en el palacio y le pregunta qué lo trae aquí. A lo que Hangrae pregunta por este invitado distinguido. Jeonri duda en responder, mientras piensa que no le puede decir que las nobles consortes Sukbi y Jaeyeon están en el palacio. Al final, Jeonri dice que hay una consorte del palacio y Hangrae infiere por sus palabras que es de un rango importante. Él después informa que se ha emitido una orden desde el palacio principal, de reclutamiento para seleccionar a un guerrero de cada palacio y enviarlos a una misión de búsqueda dirigida por el palacio principal. Seoyan pregunta con vacilación que si se trata de una misión de búsqueda,
podría ser por la noble consorte del Palacio de la Tortuga Negra. En ese momento recibe una severa mirada de Hangrae, lo que provoca que ella se incline y se disculpe rápidamente. Al ver la expresión abatida de Seoyan, la expresión de Hangrae se suaviza y se aclara la garganta antes de decir que ha pasado más de una semana desde que la noble consorte sabia huyó hacia la capital y ya que no es cualquiera, sino la mismísima maestra del Palacio de la Tortuga Negra quien ha desaparecido, no pueden quedarse de brazos cruzados. Hangrae explica que el plan es movilizar un gran número de guerreros para realizar una búsqueda hacia la capital, mientras Yeonri solo los observa en silencio, pensando que su interacción es sospechosa. Seoyan pregunta si Hangrae tiene intención de llevar a Taepong con él, a lo que éste le pregunta si tiene alguna conexión con ese guerrero. Yeonri al verlo, se pregunta si está celoso. Mientras que Seoyan revela que es su hermano menor y que vino con ella cuando dejó el clan de la Flor Nevada. Hangrae luce aliviado y se repite que son hermanos de sangre. Yeonri mira sorprendida dándose cuenta del alivio de Hangrae al saber que son hermanos y luego se pregunta qué diablos están haciendo estos hermanos, ya que el hermano menor encantó a dos nobles consortes y ahora la hermana ha encantado al guerrero comandante del Palacio Rojo. Tras esto, ella piensa que tiene sentido ya que Seoyan es hermosa y tiene buena personalidad, siendo comprensible que sea popular, pero Taepong por otro lado, que cree que comer sopa es todo en la vida, la lleva a no poder aceptarlo. Hangrae dice que ya que Seoyan mencionó que son familia, él le dirá otra cosa, revelando que el vicegeneral Chong Seotae está muy interesado en Taepong, pidiéndole a Hangrae que lo asigne en algún lado y le diera un cargo oficial, a lo que Seoyan nerviosa y feliz pregunta que si es un vicegeneral debe ser cercano al emperador, siendo posible que Taepong ascienda. Hangrae queda cegado por su alegre resplandor y se sonroja profusamente. Finalmente asiente con la cabeza ante su pregunta, con lo cual Seoyan se alegra y Yeonri piensa que es demasiado obvio. Hangrae luego concluye que por eso ha venido para llevarlo consigo. En ese momento aparece la noble consorte Hayeon, sorprendiendo a Hangrae que rápidamente se arrodilla en señal de respeto, a lo que Hayeon no reconoce. Hangrae continúa diciendo que no sabía que la noble consorte estaba en el Palacio del Sabio Blanco. Ella responde que vino a llevarse a un guerrero con el que pueda cruzar espadas por un tiempo. Hangrae repite las palabras llevarse, lo que hace sonrojar a Hayeon, mientras trata de corregirse, diciendo que el clima era bueno, así que quería dar una caminata fuera del palacio y mientras estaba afuera pensó que podía cruzar espadas con ese insignificante guerrero de tercera clase, y después, buscando cambiar el tema, pregunta qué trae a Hangrae al Palacio del Sabio Blanco, quien responde que coincidentemente vino a llevarse al guerrero Seol también, ya que actualmente se está formando una unidad especial por orden del palacio principal para buscar a la noble consorte sabia. Hayeon entonces dice que en ese caso no le importará llevárselo después de que ella termine su entrenamiento con la espada, a lo que él accede. Ella entonces se vuelve hacia Taepong y le dice que tienen que ir rápido, mientras una llorosa Seoyan y una preocupada Yeonri observan. Seoyan sacude a Yeonri mientras continúa llorando y le pregunta qué le sucederá ahora a Taepong. Yeonri responde que él estará bien, ya que todavía hay una manera. Y dice que sin importar la profundidad del afecto, si el cuerpo está muy lejos, el corazón inevitablemente se alejará también, siendo la unidad especial mencionada por el guerrero comandante clave, así que deben asegurarse de que Taepong no rechace el reclutamiento.